Bendiciones. Pueden sentarse si son tan amables y reitero las palabras de felicitaciones a todos los padres en su día. El mensaje de hoy, pertinente a la celebración de los padres, lo he titulado Un Padre Amoroso. Y el título basa la tesis de enseñanza de hoy, porque quiero basarme en el Padre Celestial, en el Padre Eterno, porque Él es un Padre de misericordias, y por eso lo he titulado Un Padre Amoroso. Quisiera leer la palabra de Dios para darle el fundamento bíblico y teológico, y la cita bíblica que quiero leer es Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22, y dice así la palabra de Dios, y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Padre bueno, oramos hoy en el nombre de Jesús para que tú puedas abrir sobre nosotros los cielos y que el Espíritu de Dios en tu nombre venga sobre cada uno de nosotros, en especial sobre los padres que están presentes, y que puedas abrazarnos como el Espíritu corporalmente abrazó a Jesús. Y te rogamos que tus palabras de afirmación y de reconocimiento también puedan validar nuestra vida y darnos estímulo para poder seguir haciendo la noble tarea de ser padres en el hogar y hacerlo en tu nombre. Gracias, Dios, por tu presencia en este día, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Dije en la oración, o expresé en la oración, que el verso 22, cuando dice que descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, la palabra allí corporal significa no solo que el Espíritu Santo se hizo visible, por eso utiliza un adverbio pasivo, comparativo, y dice como paloma. No era una paloma, sino como paloma en su figura visible. Pero la palabra corporal también dice es que el Espíritu Santo lo abrazó. Y lo que encontramos aquí, primero, es el afecto físico, que es una de las láminas también que quiero que ustedes puedan ver. Es el aspecto físico de el Padre que tuvo el deseo de abrazar a su Hijo. El afecto físico, si lo pueden ver en la lámina, junto con el afecto verbal, que está también en ese verso 22, me encanta cómo el Espíritu de Dios viene a abrazar a Jesús o rodear su cuerpo, porque el Padre lo quería abrazar. ¿Qué importancia tiene el contacto físico, afectivo, y en particular de un padre? Aunque también puede ser de un esposo. Siempre he creído que un buen padre debe ser primero un buen esposo, porque ese modelaje lo están observando los hijos, de tal manera que es un hombre más completo en Cristo
si aparte de esforzarse de manera tierna y sacrificada en ser buen papá, también se esmerara en ser, obviamente, un buen esposo. Entonces, veo cómo el Espíritu Santo lo abraza en nombre del Padre. O sea, Dios quiere tocarnos y por eso envió sobre la iglesia el derramamiento del Espíritu Santo. No solo está en nosotros como arras y sello de garantía, sino que el Espíritu Santo también puede venir sobre nosotros, además de estar con nosotros como consolador todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Entonces, el contacto cercano del Padre Celestial, que es afectivo, que abraza y besa, en ese sentido lo quiso hacer con su Hijo, con Jesús, y por eso corporalmente vino sobre él. La siguiente lámina, que es el afecto verbal, encontramos entonces la parte comunicacional que no solamente nutrió el corazón de Jesús en su condición humana en ese momento, sino que le fortaleció también para su misión, para el propósito por el cual él vino y se hizo carne para habitar entre los hombres. Lo fortaleció para el reto difícil y sacrificado de la redención. Porque dijo, tú eres mi Hijo amado. Y agregó, en ti tengo complacencia. Es decir, tengo el regocijo del placer. Y esto es, y nos indica que Dios es un Dios de placer. Es decir, que siente disfrute y alegría hacia quienes ama, hacia sus hijos, que somos cada uno de nosotros. Y le damos la gloria. Y esta comunicación entonces nutre y fortalece. Yo creo y pienso que es la siguiente lámina, si son tan amables en multimedia, que un padre tiene la ambivalencia de que puede ser un padre que lo denomino cristalizante o materializante, no solamente de la vida, de formar la vida saludable, estable, integrada en su personalidad, sino que también tiene la oportunidad en esa cristalización o materialización de poder lograr que hasta los hijos alcancen sus metas, sus sueños. Y digo sus metas y sueños porque aun cuando un padre tiene el mejor deseo de logro y destino para sus hijos, no puede forzarlo y llevarlo de manera vicaria a que logre los sueños, pero del padre, sino los sueños que el hijo desea y los sueños que el Padre Celestial ha determinado para ese hijo. En ese sentido colaboramos, materializamos esas metas, esos logros, o le facilitamos los recursos para que lo pueda lograr. Se llama padre cristalizante. Hubo un niño llamado Albert, cuyo padre le entregó una brújula. Era un niño pequeño, 8 años quizás, y él veía la brújula y el padre le dijo, descubre en ella por qué la brújula, su aguja, siempre está dirigida hacia el norte. Para un niño era un desafío. Le llevó un tiempo al niño desarmar la brújula y entender la mecánica de por qué la aguja siempre se dirigía hacia el norte. Pero en poco tiempo lo logró, lo entendió, porque el desafío cristalizante que el padre intentaba construir en la inteligencia y en la capacidad creativa de este hijo era que el niño se pudiera desarrollar en un gran nivel. Y este niño, cuando fue adulto, su apellido lo hizo más conocido, Albert Einstein. Y encontramos un genio, pero un genio que tuvo un padre cristalizante, materializante, porque le pudo dar todas las herramientas
tanto físicas, emocionales y espirituales, para que realizara o cristalizara sus grandes metas. Pero hubo otro niño de la misma edad que le encantaba tocar la batería, y con una batería de juguete que su madre le obsequió, porque la madre entendió el sentir o digamos la vena artística de este prodigioso niño, obviamente le regaló la batería, pero el padre no lo entendió, porque el padre era un padre paralizante, que es el otro extremo. También se puede llamar padre castrante, porque en este sentido estamos ante alguien que puede bloquear el desarrollo y el potencial aún de su propio hijo. Y al escuchar los ruidos de la batería en la casa no lo soportaba. Aún el niño a veces en la mesa, cuando comían, el niño con los cubiertos tocaba sobre la mesa porque estaba apasionado por eso. Pero el padre, en un tono no solamente firme, claro y en forma abusiva, le mandaba que se callara, que por favor deja de hacer ruido en la mesa. ¿No ves que estamos comiendo, niño tonto, impertinente, que no tienes control de los modales y de las normas que se debe tener en un hogar? Quizás quería con buena intención educarlo, pero básicamente lo que estaba era paralizándolo. El niño nunca más volvió a tocar la batería, nunca más se inclinó al arte musical y siempre fue un niño amargado y resentido, autoritario, siendo adulto, no solo con su esposa, sino con sus hijos, porque replicó el modelo fatal que había observado en casa. Así que usted tiene la decisión de ser o un padre cristalizante o un padre paralizante. Y si tu padre lo fue, tú vives otra vida hoy. No tienes por qué repetir el mismo paradigma, porque puedes cambiar el molde y ser diferente a quien te crió. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Y aunque basé mi enseñanza a Padre amoroso, porque tomé como modelo al mejor Padre, al Padre Celestial. Pero si hablamos ya a nivel humano, y si hablo de mi testimonio personal, lógicamente no tendría la misma tesis de enseñanza. Porque cuando mi esposa y yo tuvimos a nuestro primer hijo, Diego, un niño que nació no solamente extrovertido, con una personalidad realmente chispeante, y yo agregaría artística. Como era un niño que tenía demasiadas cosas en la mente por hacer y era tan hiperactivo en el movimiento porque no se quedaba quieto, en esa condición, aunque yo era un profesional de la salud, pero no era creyente, no había conocido al Señor, no supe cómo lidiar, cómo trabajar, porque como padre estaba inexperto. Y creo por eso que el primer hijo o la primera hija se lleva la peor parte de nuestra inexperta paternidad. Así que, bien intencionado, quizás protector, cuidador y proveedor, pero firme, sólido, rígido y estricto, el niño creció bajo un parámetro en el cual, de alguna u otra manera, yo era un padre paralizante de la formación de su carácter y, por ende, de la totalidad de su personalidad integrada. En el campo psicológico fracturé, obviamente, su personalidad. Y recuerdo un tiempo
después que nacieron los otros hijos, otro varón y 2 hembras, como a los 6 años de edad, ya yo había conocido al Señor, y Diego tenía esa edad, como unos 6 años, y seguía a Juan de 5, y las niñas pequeñitas. Y recuerdo que un día llegué de viaje por mi profesión, llegué de la capital del país en una jornada que tenía que ver con el aspecto de diagnosticar cáncer, y llegué del trabajo, coloqué las maletas en la sala, estaba mi esposa con las niñas pequeñitas prácticamente en los brazos, estaba Juan Carlos de 5 años y estaba Diego de 6. Y recuerdo que cuando puse el equipaje en la sala, enseguida mi esposa vino a donde estaba yo con las pequeñitas, porque como había conocido yo al Señor y el cambio había sido muy radical en mi personalidad, ella estaba contenta y alegre, no solo porque la amaba de manera romántica, sino porque ya yo era otro hombre totalmente distinto. Y también vino Juan Carlos, el de 5, pero no Diego de 6 años. Se quedó a distancia, mirándome con esos ojos grandes, brillantes, atractivos que él tenía, pero no se atrevía a venir a donde estaba su papi. Cuando lo miré y vi que no se acercaba, el Espíritu de Dios vino sobre mí. Y no solamente me reveló de que el niño, más que amor y respeto, el niño lo que me tenía era miedo. Y a la vez el Espíritu Santo, por palabra de ciencia, me reveló en mi escasa formación cristiana, porque era un nuevo convertido, me mostró que simplemente aquella personalidad extrovertida, chispeante y artística de un niño muy seguro de sí mismo, estaba ahora convertido en un niño sumiso, sin identidad ni personalidad propia, un niño que se quedó detenido porque lo que estaba era esperando que yo lo autorizara para que viniera a mí, porque él mismo no podía decidir eso. Y allí el Espíritu de Dios a la vez me redarguyó de pecado, convicción de mi labor ineficaz, paralizante. Y yo llamé al niño y me aparté con él y lo senté en mis piernas, y lo único que sentí como papá fue decirle: perdóname, hijo, perdóname. Quizás él en su edad no lo supo, no lo entendía, pero bueno, papá lo estaba abrazando, diciéndole: perdóname. El nuevo papá que trataba de ser cristalizante. Hoy tiene 43 años de edad, mi hijo Diego. Pero en aquel momento que yo lo abracé, con sus 6 años, yo le dije: no solamente te pido perdón, sino que voy a darte restitución. Porque después del perdón debe haber restitución, es decir, devolución. Y le dije: te devolveré en todo el resto de mi vida, te devolveré el amor que no te di, el cariño que no te expresé, el contacto que olvidé, el reconocimiento y la validación que nunca te otorgué. Y durante todos esos años lo he venido haciendo, y llegué a convertirme hoy como en el mejor amigo de él. Porque él hoy puede llamarme por teléfono, porque vive en otro estado, y puede compartirme sus éxitos, sus logros, pero también puede llamarme y llorar conmigo, por la intimidad y confianza que tiene, llorar sus fracasos. Porque sabe que su padre no lo va a censurar. No lo va a censurar. Lo va a motivar y a calificar para que, como si fuese una cuerda, lo pueda uno sacar del pozo en el cual se encuentra. Eso es un padre cristalizante. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Pero obvio, ese proceso de paternidad, de poder pasar de un padre paralizante, en mi testimonio personal,
a un padre cristalizante. Los años que abarcó ese proceso de mejoramiento, obviamente tuvo sus momentos, pero lo que sí también quiero decir es que a pesar de que yo hice un cambio, una transición guiada por el Espíritu de Dios con todo, lo que había en el momento, digamos, quebrantado o fracturado en ese tiempo en el corazón de un niño, es decir, el haber no sido edificador en la primera infancia o los primeros 5 años de la infancia, que es la formación más básica. Como no estuve haciendo construcción de su vida, obviamente algunas secuelas quedaron. Porque Diego, cuando tuvo 18 años, con una mala compañía y con un gran resentimiento y con un dolor en el corazón que nunca lo expresó y mucho menos lo quiso ventilar o desahogar hacia su padre, nunca hizo esa catarsis de sanidad interior, sino que se guardó la amargura, obviamente porque tenía un corazón herido y por mala compañía, y en la transición de un desarrollo de adolescente, él en ese momento, me acuerdo una madrugada, decidió que él no solamente iba a abandonar la casa, con esa edad todavía sin tener conclusión de muchas metas, y decidió que él se iba de la casa y se iba a ir de una manera oculta, clandestina, como para negarle, en especial a su padre, una despedida. Y recuerdo que cuando sentí ruidos en la madrugada y me levanto para ver qué es, como padre en ese momento vigilante y observador, porque ya Cristo estaba en mí y era un papá más preocupado, era un papá que de madrugada cuando se levantaba a orar ponía las manos en los dinteles de la puerta del cuarto de los niños y yo oraba allí por ellos. Era otro papá, obviamente, porque eso es la transformación que hace nuestro Padre Celestial. Pero lo que sembramos sin darnos cuenta, a veces lo cosechamos. No importa el tiempo que pase, se puede cosechar hasta que podamos lograr una cristalización mejor y podamos arrancar todas esas, digamos, arbustos salvajes o silvestres que de alguna manera siguen creciendo en el pasto que uno no desea que estén. Y me levanto a ver qué pasa y lo veo él haciendo el equipaje, pero con una soberbia, con una ira que lo ahogaba. Y mirándome con unos ojos que nunca olvidaré en sus 18 años. Era un odio, era una rabia, un resentimiento, a pesar de que yo venía restituyendo y devolviendo lo que siempre le quité. Y cuando terminó de hacerlo, aunque yo le hablaba, él no me contestaba. Y lo único que hice por impulso y por instinto fue colocarme como en la puerta de salida, no tratando de impedir que él saliera, porque ya con 18 años era más alto que yo y más fuerte. Lo que intenté era simplemente como que reflexionara, que volviera en sí, pero apartándome con enojo, traspasó la puerta, dejándome en una forma tan abatida, tan quebrantada, que yo comencé a tener dificultad para poder ventilar o más sanamente respirar, porque ya ventilando, obviamente, esto es producto de una disnea respiratoria, porque no podía respirar adecuadamente. Tenía una compresión en el tórax tan fuerte que me comprimía los pulmones, me tuve que sentar, ya no respiraba, sino que lo que había era un silbido o un silbato, era lo único que sonaba. Y este silbato hizo que mi segundo hijo, Juan Carlos, en este caso de 17 años, se levantó y cuando encontró a papá con dificultad respiratoria, él se acercó y me puso las manos sobre los hombros. Y me habló en voz suave y me dijo, tranquilo papi, tranquilo. Y luego él me miró y me dijo, papi, estás llorando sangre. Y lo que sucedió fue que la hipertensión que tuve y el episodio de pánico que me dio asfixia respiratoria era una angustia tan profunda que los capilares de mi esclerótica
es decir, de mi capa blanca en los ojos, se reventaron por una hematohidrosis de dilatación y contracción que hicieron que se reventaran y todos mis ojos se llenaron de sangre, se mezclaron con las lágrimas y eso era lo que yo tenía, los ojos sangrando, porque la esclerótica, los vasos de la periferia esclerótica se reventaron. Varios días pasaron para que pudiera recuperar otra vez la restauración capilar o dérmica de la córnea. Sufrí una hematohidrosis, un fenómeno cuando los capilares revientan. Los vasos capilares más periféricos son pequeños. Y en ese sentido yo experimenté eso. Y fue difícil. Por eso, hoy, no solamente como pastor, como médico o como psicólogo, cuando tengo que atender a alguien que está en angustia, sea mi familia o alguien que venga a mí como terapeuta para ayudarlo, yo entiendo las medidas que hoy el COVID ha restringido en el acercamiento, pero aún así, con sumo cuidado, no dejo de tocar a las personas con cautela. Pero la idea es brindarles lo que el hijo Juan de 17 me brindó, porque cuando él me tocó, entienda esto, tocó mis músculos, tocó mi cuerpo, y eso, el toque, como el toque que quiso hacer el Padre Celestial con Jesús en su cuerpo, en forma de paloma, el toque te saca a ti de cualquier estado de neurosis o ansiedad nerviosa, y si es muy alta, es decir, estado de pánico, te desconectó de la realidad. Pero el toque de alguien, la voz de alguien, es la forma en que ese contacto afectivo, sanador, terapéutico, resiliente, te saca de esa condición de psicosis y te trae a la realidad y te vuelve a conectar y tú sientes que no estás solo, que alguien está contigo. ¿Está conmigo? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Y por eso la familia necesita el contacto, el abrazo afectivo, el toque afectivo. No tienes ideas de cómo puede traer vida. En un parto que no sea autóxico y que pueda haber un neonato prematuro, un recién nacido prematuro, muchas veces lo que lo ayuda a la vitalidad es que lo estén tocando, que lo estén acariciando, que lo tengan en brazos. Porque la intención es que el niño, con el contacto, se vitalice y se desarrolle, porque una de las grandes sustancias neuropépticas que enseguida el cerebro de un neonato o de un recién nacido fabrica es la oxitocina, y eso lo estimula, porque el toque inclusive lo produce. Amamantarlo le produce oxitocina y aún en el calostro de la madre o en la leche precoz materna de la lactancia hay oxitocina y eso lo estimula porque la oxitocina se conoce como la hormona, aunque es una mezcla de hormona y neurotransmisor por su formación péptida. Es una especie de calmante, relajante y puede participar aún. Por eso dije que un buen padre debe ser un esposo romántico, debería ser un esposo romántico, porque la oxitocina también es una hormona sexual, junto con otras hormonas, y aparece en el cariño y en el afecto y en la sexualidad. Y eso aquieta, calma, aunque usted no lo crea, las ansiedades y las neurosis de una mujer, la calma, porque se siente amada. Y en ese sentido yo invito a que usted no deje de tener esos afectos sobre sus hijos, sobre su esposa. Los noto callados, pero no sé si ese silencio es una expectación de interés o usted tiene
cansancio, fatiga o tiene mucho deseo de celebrar el Día del Padre. Y yo lo estoy retrasando, posiblemente. Pero creo que el toque afectivo y el contacto maravilloso que hizo o desea que el Padre hagamos con nuestra familia, obviamente que trae mucha calma, mucha paz. El doctor Garnett de la Universidad de Harvard nos decía que el afecto, y en este caso la empatía, de ponerme en el lugar de la persona, eso creaba la inteligencia emocional. La cuarta columna de la empatía es la inteligencia emocional. O sea, que yo pueda captar, sobre todo por discernimiento o intuición personal, que yo pueda saber cuándo una persona, sea mi esposa, mis hijos, mis hijas, mi madre, cuándo tiene necesidad de afecto. Si lo captas, tienes inteligencia emocional que te hace empático con la otra persona, y un sinónimo de empático sería compasivo o misericordioso con otra persona. Y por eso también tenemos que ser en ese sentido empáticos. Y quiero ir hacia el final con la siguiente lámina, si son tan amables, que resume el versículo 22, cuando Jesús recibe sobre su vida no solo el abrazo, sino que también recibe en ese cielo abierto la voz del Padre, porque la Biblia dice que era la voz del Padre, y era una voz pública. No solamente la escuchó Jesús, dice la Biblia, la escucharon quienes estaban cerca de Jesús. Escucharon la voz del Padre, que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo placer, o en el que tengo complacencia. Y aquí hay, según el doctor Marlos, que habla de las necesidades, o de la pirámide de las necesidades básicas humanas, ahí están 3 necesidades humanas por las cuales nosotros tenemos que ser mejores esposos y mejores padres. Está la necesidad de relación. Todos tenemos necesidad de relación. Es como un sentido de pertenencia. Queremos pertenecer a algo, porque si no seremos huérfanos o quizás bastardos, porque no tenemos vínculos. Pero eso fue lo primero que afirmó el Padre. Este es mi Hijo, observe, relación. Satisfizo esa necesidad humana en el corazón de Jesús. Es mi Hijo. Y para que lo oigan los demás, es mi Hijo. Pero el ser humano también tiene en sus necesidades básicas la fuerte necesidad de ser amado. Y eso ya aparte lo he descrito y lo he explicado. Por eso agrega, no solo es mi Hijo, digo, amado. Es un hijo que yo amo, ¿lo comprenden? Amado, expresó verbalmente el amor, la belleza y el perfume del lenguaje hablado. Le dice usted a su familia, a sus hijos y en especial a su esposa, le dice: te amo, porque usted no tiene idea que la mujer nunca tiene fondo para recibir te amo. Porque aunque se lo diga varias veces, te amo, te amo, te amo, ella le preguntará: ¿seguro que me amas? Porque no se trata de insistencia necia, sino que es que ella está hecha con una capacidad de recibir el líquido de te amo en cantidades. En cantidad. Así que nunca deje de decirle, ni siquiera a sus hijos, te amo, te amo, te amo, te amo. Y la última necesidad humana que tienen las personas es la de aprobación o reconocimiento. Todos necesitamos aprobación, todos necesitamos reconocimiento, y aquí viene lo más extraordinario. La voz no solamente dijo: este es mi hijo, relación, amado, la expresión del amor, sino que le satisfizo la última necesidad, que de paso tenía que ser satisfecha. Pero es extraordinaria porque dice: en él tengo complacencia, estoy complacido. Y con eso lo validó y lo reconoció. Pero aquí viene lo importante. Normalmente nosotros damos reconocimiento por lo que la gente hace. Nosotros reconocemos si vemos que lo hizo, que lo logró. No hemos aprendido que a los hijos no se les ama por lo que hacen para reconocerlos y premiarlos. A los hijos se les debe amar por lo que son,
Amar por lo que eres, no por lo que haces. Aunque lo que haces, si es bueno, me complace. Pero más me complace lo que tú eres. ¿Está conmigo? Los hijos que no son obedientes necesitan más ese tipo de validación, porque aunque no la merecen, ellos tienen que descubrir que se les ama no por lo que hacen, sino por lo que son, y eso es lo que lo puede estimular. Por eso usted va a encontrar en el hogar que a veces el hijo que más atención recibe no es el más ilustre de la casa, sino que es el más terco, por no decir el más necio o el más rebelde. Y quizás los otros hijos que son más obedientes se preguntarán, ¿por qué papi y mami prestan más atención a este desobediente? Pero eso yo lo aprendí de mi mamá. Porque ella me dijo muy claro, siendo yo niño, ¿por qué tú amas más a mi hermana?, le dije. Y mi hermana era una mezcla como de dolor de cabeza con una caries. Más o menos, esa complicación. Donde no hay analgésico que alivie eso. Pero mi mamá me dijo, siendo yo niño, y mi hermana lo que me llevaba era 1 año, me dijo, porque ella me necesita. Tú lo estás haciendo bien, pero ella no. Me necesita más que tú. Y lo entendí. No era amor. Era que el niño necesitaba, o la niña necesitaba, más aprobación y reconocimiento. No sé si me están entendiendo. Por eso, amados padres, amen a los hijos, sus hijos, ámenlo por lo que son, no por lo que hacen. No mire su personalidad, no mire sus frutos o sus logros, porque lo va a dejar de amar. Ámelo por lo que son sus hijos. Pero lo extraordinario de este milagro maravilloso de aprobación es que Jesús, precisamente a esa edad, recién bautizado, no había hecho ningún milagro. Él no había hecho o realizado ninguna labor. Apenas comenzaba su ministerio, pero aún sin milagros, sin fruto todavía, sin hecho o logros, el Padre le dijo, en ti yo estoy complacido. Eso indicaba, estoy seguro, aunque todavía no has comenzado, que tú lo harás bien. Y lo más cruel, lo más difícil, cuando te toque la horrenda aflicción y la horrenda muerte en la cruz, yo sé que tú lo vas a lograr y por eso estoy complacido por adelantado. Estoy aprobándote por adelantado. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¿Qué hijo no se motiva que su padre lo apruebe por adelantado? ¿Lo comprende? Así que les invito a estar de pie. Concluyo con esta palabra. Jesús en Getsemaní, cuando comenzó precisamente su abatimiento, que llegó a un grado de agonía, para luego la muerte cruel en la cruz. Pero en Getsemaní, donde comenzó su alma a morir, pero su cuerpo muere en la cruz. Él en la oración quebrantada dijo, Abba Padre, Abba Padre. ¿Y qué quiero yo decirles? Que el mismo Padre que él conocía siempre, ese Padre amoroso, cristalizante que él siempre conoció, ese Padre que le dijo, este es mi Hijo amado, en ti estoy muy complacido, tengo placer en ti y sé que lo harás muy bien. Ese mismo Padre hizo algo que a veces los hijos no entienden. Es que uno a veces tiene que permitir ciertas cosas sobre los hijos difíciles. Ese mismo Padre tierno, amoroso, ese mismo Abba, Padre, Abba en arameo, Padre en griego, Padre, Padre le dijo, clamando, líbrame si tú quieres de este trago amargo.
Y ese mismo Padre amoroso dejó que Él sufriera, dejó que le doliera, dejó que muriera. No es fácil entender eso. Tengo tantas experiencias de vida que han sido más formativas para mí, pero ha sido una universidad de mucho dolor y sufrimiento. Porque una de mis princesas nació con un defecto físico, con un labio leporino con hendidura palatina tipo 3, que requirieron 7 cirugías, 4 reconstructivas para reponerle y reconstruirle la boca y la nariz, el paladar, los dientes, y 3 estéticas para darle una mejor apariencia, porque era mi reina, era mi princesa. Sufrió traumas, obviamente, no solamente de burla, de bullying, trauma también quirúrgicos, traumas hospitalarios. Fue muy doloroso, pero ella entendió después, antes no entendía. Ella preguntaba, ¿por qué papi permite esto? ¿Por qué papi me deja aquí? ¿Por qué papi permite esto? Pero no entendía que a veces los padres tenemos que permitir que la aflicción sea parte, no de un castigo, sea parte de algo que pueda terminar de moldear a nuestros hijos amados. Oremos. Padre bueno, Dios Todopoderoso, que nosotros podamos, como dice tu palabra, a través de tu Hijo amado Jesús, que podamos también, Dios eterno, recibir, ya que somos hijos por adopción, que podamos también tener ese espíritu, el espíritu del Hijo, el cual en nuestro corazón pueda clamar en tiempos de aflicción, Abba Padre, sabiendo que aunque a veces no quitas de nosotros las pruebas, las haces para que muchas veces, posterior a ellas, encontremos la salida que necesitábamos. Con la autoridad que me es dada y conferida como pastor, quiero bendecir a todos los padres en su día, y quiero bendecirlos en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.